Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la concejal santafesina Violeta Quirós, de Mesas de Trabajo del Frente Renovador, con un tema que atañe a todo el país. Y básicamente porque sobre el Fondo Compensador de Transporte y el tema de la quita de los subsidios nacionales al transporte, se ha hablado en todo el país. ¿Cuál es la diferencia? La concejala santafesina fue a la justicia, presentó un recurso de amparo. Por eso está con nosotros esta noche para hablar de este tema y de cómo impacta la ausencia del subsidio en el costo del boleto. Concejala, buenas noches, bienvenida al programa. Gracias por estar, Violeta. Noches. Gracias a vos, Darío, por invitarme. Bueno, a ver, en todos lados se habla de esto, pero sí, vos hiciste algo que generalmente muchos, o por ahí lo dicen, pero no lo hacen. Vos fuiste a la justicia, ¿qué hiciste? Fui a la justicia, mira, la verdad que antes tuvimos una reunión, todos los concejales con el ¿Te apoya el resto de los concejales del PJ o no? Sí, ahora sí. Estuvo justamente, hicimos una conferencia de prensa y estuvo la concejala Jorgelina Mudalel y el concejal Jorge Fernández, además de la senadora mandato cumplido Marilyn Sagnum, que tuvo mucho que ver también en este amparo, y Mario Galici de APIME. Sí. Ahora, contame eso que vos dijiste que se reunieron con el intendente. Nos reunimos con el intendente de los concejales porque el intendente nos llamó para ver qué soluciones se podían aportar acerca del transporte público de pasajeros. Bueno, yo le expresé en ese momento al intendente de que, lo que a mí me parecía que la única solución era recuperar el Fondo Compensador de Transporte Público y que entre provincia y municipio tenían que coordinar para ir a la justicia y presentar un amparo solicitando que se le restituya a la provincia el Fondo Compensador. Voy a explicar también el motivo, la esencia de todo esto. Le dije esto al intendente porque es un derecho de todos los santafesinos, en primer lugar. Vos fijate que en enero de este año la provincia le envió a Nación 3.900 millones en concepto de impuesto al combustible. Y devolvió nada más que 490 millones en concepto de Fondo Fonavi. Sí. Se quedaron con 1.410 millones que corresponde a la provincia. A ver. Cada vez, Darío, que vos vas a cargar nafta o gasoil, pagás el impuesto al combustible. Por litro de nafta, 61 pesos con 50 centavos. Y por litro de gasoil, 37 pesos con 70 centavos. Cualquiera que está mirando, que anda en una motito, paga el impuesto al combustible. Pero eso no está llegando a Santa Fe porque se cortó. Se cortó. Se lo quedó Nación. Siempre nos transferían el 48%, se transfirió nada más que el 13%. Y solamente en concepto de Fondo Fonavi, no en concepto del impuesto al combustible, por el Fondo Compensador del Transporte Público. Ahora, y el tema es cómo se compone, porque hasta ahora, vos me decís, por un lado ponía plata la Nación, la provincia y el municipio, más el boleto urbano, ¿no? El pasaje. Sí. ¿Y ahora cómo se hace? Bueno, pero vos fíjate. Esto te sigo contando. Le dije al doctor Poletti, le digo, bueno, lo tienen que hacer. Él me dijo que iban a estudiarlo, que iban a consultar en el municipio, iban a consultar con los equipos jurídicos. Bueno, pero como no tuve ninguna respuesta, incluso yo le dije, si ustedes no lo hacen, lo voy a hacer yo. Bueno, como no tuve ninguna respuesta, presenté el amparo ante la Justicia Federal este lunes de esta semana. Bueno, vos fíjate que viene aumentando el boleto, ahora tenemos un boleto de una tarifa plana de 700 pesos y no se solucionó nada. O sea, la única solución es conseguir que devuelvan el fondo compensador. Pero además volvemos a la antigua discusión del centralismo porteño. La plata queda ahí. No sé, la ciudadanía debe saber que al AMBA sí le giró este presidente, este gobierno, 132.000 millones en concepto de fondo compensador. O sea, antes nosotros peleábamos por equiparar los subsidios junto con el AMBA porque se llevaba más del 80%. Sí, que sea más y nosotros equitativo. El 82% y todas las provincias el 18%. Ahora directamente no nos dan nada. O sea, por más que aumente el boleto, la solución no está, porque vos fíjate que aumenta el boleto, pagan el costo los trabajadores, los usuarios, pagan el costo también los choferes, porque los choferes con el aumento del boleto no se les solucionó igual el problema salarial. Y los empresarios tampoco pueden reacondicionar sus unidades porque no les alcanza. Ahora, Violeta, te hago una consulta bien directa, porque la pregunta es ¿dónde termina todo esto? En Santa Fe Capital
el intendente había dicho que mínimo el boleto tendría que estar sin subsidio en el orden de los 1.300, 1.400 pesos. Y si está a 700, la pregunta es quién pone lo que falta. Claro, pero ahí está. Lo que falta. Porque además si uno aumenta también a 1.400 el boleto urbano, ¿quién va a subir a un colectivo? Lo tiene que poner Nación, porque además es un derecho de nuestra provincia. Es un derecho, somos un Estado republicano. Sí, federal, sí. ¿Entendés? O sea, tenemos que aplicar el principio del federalismo. Nos tienen que devolver. Pero además, yo le manifesté al doctor Poletti que el municipio no está en condiciones de afrontar el costo del transporte, porque tenemos una ciudad totalmente colapsada, donde faltan luminarias, tenemos una ciudad totalmente oscura, como siempre lo dije, y todavía no se solucionó. Tenemos una ciudad con calles intransitables, con obras de infraestructuras barriales que no se pueden concretar. Hay cámaras de seguridad que no funcionan, hay muchísimas cosas que solucionar en la ciudad de Santa Fe para ponerla de pie nuevamente, porque tenemos una ciudad totalmente devastada y no se puede asumir también el costo del transporte público, porque no se puede. Me comentaban el otro día de que no se podían comprar 20 bordeadoras para desmalezar. ¿No puedes comprar 20 bordeadoras? Vamos a solventar el transporte público. La única solución, el único camino es que Nación cumpla con la obligación que tiene que cumplir. Pero además hay un defecto de forma muy importante en la resolución 001 de este año de la Secretaría de Transporte de la Nación. Al resolver el aumento, al resolver la quita del fondo compensador. Esa resolución se basa en la resolución 616 del año 2003, del 616 del año 2018, y se contrapone a un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año 2003, al decreto 1172. Ahí no se respeta la jerarquía de las normas que establece la Constitución. Claro, sin una resolución. El decreto del 2003 regula la participación ciudadana, otro de los errores en que se incurre. No se da participación a los ciudadanos a través de las audiencias públicas. Ese decreto te reglamenta la audiencia pública y dice que los ciudadanos tienen que opinar sobre estos temas cuando se atañen temas de servicio público, de consumo, derechos de los ciudadanos y ciudadanas muy sensibles, muy importantes. Bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, en la resolución te dice de que únicamente esto se implementa a través de Internet, de una página web de la Secretaría de Transporte de la Nación, donde el usuario tiene 3 días para mostrar su disconformidad en todo caso. Para mostrar su disconformidad. Y si nadie muestra su disconformidad, te dice que ya queda vigente la norma, la resolución. ¿Qué día presentaste el amparo en la justicia? El lunes. ¿Esta semana? El lunes de esta semana. O sea que como la lógica es que tengas noticias pronto. Claro, pero además con estos dos errores fundamentales de forma, yo creo que el amparo tiene que salir favorable, porque atenta a la jerarquía de las normas, al artículo 42 de la Constitución Nacional, y no le da participación ciudadana. Además de esto, vos fíjate que cuando la gente tiene que saber que cuando vas a acudir a una audiencia pública es un intercambio de ideas, vos te manifestás, y si el gobierno desestima tus fundamentos, lo que vos presentás, tienen que fundamentar por qué lo desestiman. Y acá no ocurre nada de eso. Además tiene que darse publicidad, una publicidad adecuada y veraz que está establecida en el artículo de la Constitución. El hecho de que no tengamos... se da nada de eso. Bueno, la pregunta es con respecto al hecho de la inflación que tenemos y que en los insumos, de un colectivo, en los seguros, en todo. La pregunta es dónde termina esto, porque la lógica es que los 700 pesos que se anunciaron, que prontamente las empresas pidan más. Pero por supuesto, se va a ir a más y no se va a solucionar el problema. ¿A más a cuánto? Y a más de 1.000 pesos, a 2.000, no sé, no tiene techo esto. Y no se soluciona el problema. Pero en la crisis, como vos decías, que estamos viviendo, donde tenés que los alimentos aumentan todos los días, que los salarios quedan totalmente depreciados, que las jubilaciones
También que los alquileres están aumentando de una manera exorbitante. Te cuento que yo estuve caminando por negocio, por la avenida Aristóbulo del Valle, visitando comerciantes, justamente se para... habrán disparado los alquileres. Claro, pero yo salí para preguntarles qué opinaban del horario corrido, porque todo va conectado, porque dice que el empleado de comercio tiene que pagar 4 colectivos para poder ir cumplir con su trabajo. Bueno, aparte de que me dieron distintas opiniones sobre el horario corrido, me comentaban esto, de que muchos comerciantes me decían, Violeta, voy a tener que cerrar. Voy a tener que cerrar porque el alquiler se fue a las nubes. ¿A cuánto? Y esto es consecuencia de que... ¿A cuánto? Mira, por ejemplo, hablé con un comerciante que se le fue a 650.000 pesos. ¿Y estaba pagando cuánto? Y estaba pagando 310. Bueno, vos me estás se entiende escuchando. claramente. Se entiende claramente. Sí. Además, muchos me dijeron, voy a tener que reducir el personal. O sea, más despidos. Bueno, y con respecto, ya que estamos con respecto al horario corrido, hay muchas opiniones. Sí, entonces, hay algunos que dicen, en Santa Fe se duerme la siesta, la gente no está acostumbrada a comprar la siesta. En Aristóbulo del Valle me dijeron, esto es un barrio, la gente está acostumbrada a otros horarios. Obviamente, hay empleados de comercio que te dicen, yo me tengo que venir de Montevera, entonces es un costo terrible, ojalá sea el horario corrido. Lo que yo pienso en realidad es que el horario tendría que ser libre, que cada uno lo adecue a su conveniencia y más en esta época de crisis. Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Darío. Llegamos al final del programa y nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo horario por esta misma señal.